Bienvenidos a Caminando con Jesús. El día de hoy vamos a estar estudiando los versículos número 16 al 47 del capítulo número 5 del Evangelio de Juan. Pero antes me gustaría que hiciéramos una pequeñita oración. Señor, te damos gracias por este día porque nos permites abrir tu palabra para escudriñarla. Gracias porque a través de ella tú nos das luz, nos das dirección. A través de ella nos has mostrado que Jesús es nuestra esperanza y nuestra salvación. Te pido que el día de hoy no sea diferente, sino que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a entender tu palabra, a aplicarla y a compartirla también con otros. En el nombre de Jesús, amén. Si no has leído el capítulo número 5 de Juan, de los versículos 16 al 47, te invito a que lo hagas en este momento. La controversia no siempre es mala. A menudo nos sirve para poder borrar la confusión y darnos una mejor comprensión. De hecho, la forma en la que nosotros perfeccionamos nuestro conocimiento es a través de desafiar ese conocimiento, negarlo a la vez y afirmarlo. Es todo un proceso: desafío, negación y afirmación. Así que no nos debe resultar asombroso que la controversia sea un aspecto prominente en la vida y en el ministerio de Jesús, ya que a través de la controversia Jesús revelaba la verdad acerca de sí mismo. Lo más intrigante de la controversia que siempre rodeaba a Jesús es de que no se disputaban sus enseñanzas, tanto como su personalidad y en particular sobre su naturaleza. Jesús constantemente se veía envuelto en discusiones o en controversias debido a lo que él afirmaba que él mismo era. C.S. Lewis hizo un comentario, creo yo, muy pertinente respecto a cómo Jesús deseaba que nosotros lo viéramos a él. Jesús deseaba, o cito directamente a C.S. Lewis: o este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Puedes escupirle y matarle como si fuera un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue solamente un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta la posibilidad, nunca quiso hacerlo. Fin de la cita. Con Jesús no hay medias tintas. Es decir, o creemos que Él realmente es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, o creemos que era un loco, un judío del primer siglo, que simplemente tenía grandes rasgos de grandeza y logró cambiar el mundo accidentalmente. No hay opciones. No podemos nada más ver a Jesús como un gran maestro e ignorar todo lo que él dijo respecto a sí mismo. Jesús no solo enseñó sobre muchos temas de la vida cotidiana, sino que también enseñó sobre quién era él y la naturaleza que él tenía. Esta controversia del capítulo número 5, del verso 16 en adelante, nos lleva al mismo eje del Evangelio porque nos preguntamos la verdad sobre la cual el Evangelio se sostiene o se destruye. Y esta es la afirmación de que Jesús es Dios. Todo empieza con el debate del día de reposo. Jesús acaba de sanar a un paralítico y los judíos no están muy felices porque lo hizo en un día de reposo y le dijo al hombre que había sido sanado que cargara su lecho. Eso lo vimos la semana pasada en el estudio bíblico anterior. Aquí Juan presenta a Jesús como quien Jesús dice que es el Hijo de Dios. Así que primeramente, como punto número 1, vamos a ver las afirmaciones que hace Jesús. Como dijimos, lo que antecede a este momento es la sanidad de un paralítico. Y a los judíos les sorprendía el milagro, pero más que eso les sorprendía que Jesús mandara a este hombre a recoger su lecho en el día de reposo. Y Jesús responde que él lo hace por el siguiente motivo. Versículo número 17 de Juan 5. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, los judíos sabían exactamente lo que implicaba que Jesús dijera esas palabras. Se dieron cuenta de que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Y esto los enfureció hasta el punto de que lo intentaban matar. Pero Jesús, cuando se entera de esto, que los ha ofendido debido a su expresión anterior, no se echa para atrás. Al contrario, Jesús procede a reforzar y él quiere esclarecer lo que él dijo. Quiere hacer mucho énfasis en la afirmación de que sí, ciertamente él es igual al Padre, pero no como un Dios rival que se pelea con Dios Padre, sino que hay una unión mística entre Jesús y el Padre. Es decir, ambos son Dios porque son parte de la Trinidad, que en algún momento vamos a dar en más detalle. Para los oyentes judíos, esta era una blasfemia, porque a ellos se les había enseñado, por ejemplo, Deuteronomio 6:4 dice: Jehová uno es. Para ellos era muy extraño, y en cierto sentido tenían razón al enojarse, porque toda la vida les había enseñado algo diferente, pero ahora venía un hombre que caminaba entre ellos que les decía que también era Dios. El problema no está en la expresión, sino en la falta de análisis y sinceridad de estos hombres. ¿Por qué no ellos, en lugar de cuestionar a Jesús,
se pusieron a preguntar, ¿realmente este hombre tiene razón? ¿Puede dar las evidencias? Pasó lo contrario, lo querían matar. Ahora, una cosa es hacer afirmaciones de este tipo. Por ejemplo, los hospitales psiquiátricos están llenos de personas que dicen que son Dios o algo por el estilo. Pero Jesús no nada más lo dice, sino que también proporciona pruebas. Y hay dos pruebas que Jesús aclara en el versículo 21-22, lo podemos leer. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Número 1. La siguiente razón, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. O sea que Jesús dice que Él es Dios, o las pruebas que Él da para demostrar que Él es Dios es, número 1, la capacidad de resucitar a los muertos, y número 2, la autoridad para juzgar. O sea que Jesús invita a este mundo escéptico a que lo observe y que espere si esas cosas se pueden cumplir. El asunto sería cómo se van a cumplir. Podemos pensar en varios ejemplos respecto a cómo las enseñanzas y milagros de Jesús demostraban que su mente era divina y que su plan era de otro mundo, pero singularmente podemos ver cumplidas estas pruebas a través de su muerte, su resurrección y su ascensión. Esas afirmaciones fueron más allá de toda la imaginación humana, porque ciertamente alguien pudo haber imaginado que Jesús resucitara muertos o que juzgara, pero que Él mismo muriera, resucitara con un cuerpo glorificado y fuera ascendido a la diestra de Dios era algo impensable. Y nuestro punto número 2 de este estudio sería el siguiente: la respuesta que Jesús exige. A diferencia de los sabios del mundo moderno, Jesús no dejó que sus oyentes simplemente sacaran sus propias conclusiones y formaran una respuesta que no afectara a su vida diaria, sino que al contrario, Jesús quería una respuesta, esperaba una respuesta de ellos. Podríamos hablar de una triple respuesta en este caso. Y la primera sería que Jesús exige la respuesta en adoración. Y la encontramos en el versículo número 23. Dice así: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Como Jesús y el Padre comparten la naturaleza divina, ambos merecen la misma adoración, es decir, la que está reservada a la deidad. La segunda respuesta que Jesús exige es que lo escuchemos realmente. Si Él es Dios, tenemos que escuchar sus palabras, porque no son palabras como las de cualquier otro mortal que ha pisado esta tierra. Por eso el versículo 24 dice así: de cierto les digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay que hacer énfasis en la primera parte de este versículo 24. De cierto les digo que el que oye mi palabra. Entonces Jesús exige que lo escuchemos porque está vinculada a la realidad de que Él es Dios. Si Él es Dios, debemos escucharlo. Y la tercera respuesta es: si Él es Dios y debemos escucharlo, por lo tanto, número 3, debemos tener fe en lo que Él dice. Jesús llama a nosotros a que respondamos a Él en fe. Los judíos debían responder a Jesús creyendo y aceptando la verdad de sus palabras, porque de lo contrario estarían traicionando a Dios. Ellos pensaban, en su pequeña mente, que hacerle caso a Jesús era traicionar al Dios de sus padres. Pero al contrario, hacerle caso a Jesús era honrar al Dios de sus padres. Esta triple necesidad de una respuesta no ha variado hasta nuestros días. Le debemos a Jesús, aún en estos tiempos, adoración, le debemos atención y le debemos toda nuestra fe. El tercer punto de este estudio es el siguiente: las promesas que Jesús nos da. Si consideramos lo que Jesús dice, también debemos considerar cuáles son las promesas que Él hace, porque al final de cuentas, lo que Él dice es determinante para nuestro futuro, para nuestra vida o para nuestra muerte. Jesús dijo en el versículo número 24: de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree a el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En primer lugar, vemos que la promesa que Jesús da es una promesa presente, de que ya no estaremos en muerte, sino que habremos pasado ahora a vida. Jesús hace un hincapié en el hecho de que todos los seres humanos están muertos y aislados de Dios. El pecado nos ha apartado de Dios y solamente a través de Él nosotros podemos recibir ahora una nueva vida. Jesús describe la salvación no solo como el perdón de pecados, sino también como la liberación del dominio de la muerte. Ahora, como creyentes, tenemos la redención de nuestros pecados, pero también tenemos la liberación del poder del mal sobre nosotros. Es decir, Dios nos perdona, pero Dios nos capacita ahora a través de su Espíritu Santo para derrotar al mal y que ahora nuestras vidas lo adoren a Él. El versículo 25-26 nos confirman esta verdad. Dice lo siguiente: de cierto les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí
mismo. Si Jesús es Dios, Él tiene la vida y Él tiene la capacidad de darnos vida. Si nosotros prestamos atención a sus palabras, también obtendremos vida. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí encontramos, en segundo lugar, la promesa que Jesús da. Y es una promesa para el futuro. La primera era para el presente, ahora es para el futuro. Al hablar del futuro, es decir, del día del juicio, se resalta el hecho de que cuando todos los seres humanos sean juzgados, nosotros vamos a tener la liberación de todo el castigo. Ya no vamos a resucitar para muerte, sino que ahora Jesucristo mismo nos va a liberar. Esto debe hacernos temblar, porque ciertamente va a haber un día en el que todos vamos a comparecer delante de la presencia de Dios. Cada ser humano que ha existido va a pararse delante del Dios Todopoderoso y Dios lo va a juzgar por todas aquellas cosas que hizo, que pensó, que planeó hacer. El destino humano, nuestro destino, depende definitivamente de Jesús y de la forma en la que nosotros respondamos ante Él. Y Jesús empieza ahora a proporcionar varias pruebas respecto a cómo Él es Dios y cómo sus palabras son las palabras de Dios mismo. Y es el punto número 4 de nuestro estudio, las pruebas que Jesús proporciona. Casi podemos escuchar la voz de los judíos diciendo, danos pruebas, queremos pruebas. Jesús responde a esta silenciosa petición ofreciendo un testimonio que hemos dividido en 6 partes porque facilita mucho el estudio. Esto lo encontramos de los versículos número 31 hasta el versículo número 47. La primera parte de este testimonio es el testimonio personal. La encontramos en el versículo 31 y 32. Jesús dijo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús, aunque podía como Dios apelar a su propio conocimiento y poder y autoridad para que todos le hiciéramos caso simplemente por el hecho de que Él como Dios lo decía, no hace eso. Jesús dice, no voy a apoyarme nada más en mi testimonio, sino que me voy a pegar a las reglas humanas. Vemos aquí la humildad de Jesús para hacer esto, porque Él se sujeta a las leyes humanas como un siervo obediente, como un siervo fiel, y dice, no daré testimonio de mí mismo, sino que recurriré al testimonio de otros. Eso fue claro en ese momento. Filipenses 2:9 nos dice que en el futuro no va a ser así. El versículo dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Habrá un día en el que todos los seres humanos de esta tierra, en el que toda criatura de esta tierra, tendrá que reconocer que Jesús es Rey y que Jesús es el Dios de todos. El segundo testimonio que Jesús proporciona es el de Juan el Bautista. Lo encontramos de los versículos 33 al 35. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él les dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Juan había proclamado que él no era el Mesías, sino que Jesús era el Mesías. Mucha gente había ido a Juan porque él era un profeta diferente. Jesús dice que entre todos los seres humanos, Juan el Bautista era el más grande, y él es más grande de todos los profetas porque anunciaba, era la antesala más próxima del Mesías, de Jesús. Jesús recurre a Juan porque él quiere dejar el testimonio de que ciertamente un hombre no es un factor decisivo, pero sí es un aval de que Dios había ya mostrado a otros la verdad, de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías esperado por este mundo. En tercer lugar, Jesús señala el testimonio de los milagros que ha hecho. Lo encontramos en el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpla son las mismas obras que yo hago, y ellas dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Jesús hizo muchos milagros, y al igual que la función de todos los milagros era comprobar que el mensajero traía un mensaje verdadero de parte de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento no solamente comprobaban eso, sino que comprobaban el poder de Jesús como el Salvador. En toda la Biblia no vamos a encontrar milagros tan grandes y tan significativos como los que Jesús realizó en su ministerio terrenal. Jesús llevaba estas pruebas a otro nivel porque él decía, las obras que el Padre me dio son las que yo cumplo. Estas palabras están muy cargadas de significado porque cuando Jesús estaba a punto de realizar un milagro era más que simplemente la motivación personal que él tenía para realizarlo. Al contrario, era totalmente apoyado por Dios y era el plan de Dios.
Y el mayor plan de Dios y el mayor milagro que nosotros podemos ver en el ministerio de Jesús es la cruz del Calvario, porque a través de la cruz Jesús nos liberó de una condenación eterna. Y no nada más a un hombre, no nada más a un paralítico, no nada más a un ciego, sino a una multitud enorme de toda tribu, lengua y nación, que en algún momento vamos a estar delante de Dios agradeciéndole por dar su vida a través de Cristo para redimir a la humanidad caída. La cuarta prueba que Jesús da es el testimonio de Dios Padre. Si recordamos en Mateo 3, cuando Jesús se bautiza, hubo una voz audible desde los cielos que todos escucharon y que dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Se puede estar refiriendo a eso, pero también se puede estar refiriendo a otras ocasiones donde el Padre daba respaldo a Jesús de las acciones que él quería cometer o de las palabras que él decía. Los discípulos, más que cualquier otra persona, podían seguramente dar testimonio de que sí, Dios Padre había de una u otra manera ratificado, comprobado y demostrado que Jesús era un enviado de él y que el mensaje que él traía era verdad. De lo contrario, ¿por qué lo estarían siguiendo? Estos hombres estaban plenamente convencidos de que Dios había a través de Jesús mostrado una nueva revelación de la verdad. Los discípulos lo entendían así, los judíos no. Probablemente ellos se aferraban a la Torá, a la Biblia, y es el quinto testimonio que Jesús menciona. Lo encontramos en el versículo 39 y 40. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. A veces el versículo 39 de Juan 5 se utiliza como un texto que nos motiva a escudriñar la palabra, cuando en realidad Jesús lo utiliza como un reclamo hacia los judíos. Les dice: ustedes escudriñan la Biblia pensando que en ella van a encontrar la vida eterna y no se dan cuenta que la Biblia no es la vida eterna, sino que indica el camino de la vida eterna. Muchas veces a los protestantes se nos acusa de ser adoradores de la Biblia porque la tenemos en un lugar prominente en nuestra vida diaria, pero no significa que nosotros veamos a la Biblia como un objeto de adoración. La Biblia no es Dios, pero la Biblia nos habla de quién es Dios y nos habla en particular de quién es Jesús. Jesús les dice: si ustedes realmente escudriñaran la Biblia y se dieran cuenta de lo que la Biblia, la Torá que ellos tenían, quiere decir, ustedes entenderían que yo soy el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías. El versículo número 41 al 44 dice lo siguiente: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Y aquí en el versículo número 45 vamos a ver la sexta y última prueba que Jesús da respecto al testimonio que lo respalda a él. Dice: no piensen que he venido a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él, es decir, Moisés. Jesús declaraba que los judíos le hacían caso a Moisés como si él fuera Dios mismo. Y no, Moisés era nada más un instrumento en manos de Dios que apuntaba al Dios verdadero y que hablaba al respecto de Jesús. Aunque Moisés no lo conocía con ese nombre, él lo reconocía como el Mesías, el otro profeta que vendría a redimir a Israel por completo del problema no terrenal, sino el problema del corazón, el problema que siempre había quejado a Israel y que realmente siempre ha quejado a todos los hombres. En el último día, en el día del juicio, quien acusaría a estos judíos que estaban ahora queriendo matar a Jesús sería Moisés mismo. Y el elemento más doloroso de todo este discurso de Jesús lo podemos encontrar en el versículo número 42, porque dice Jesús: yo los conozco, que ustedes no tienen el amor de Dios en ustedes. Al final de cuentas, los motivos para rechazar a Jesús no tienen que ver con las pruebas externas o con las dudas que tengamos, generalmente son con la dureza interior del corazón. Y el único que puede cambiar la realidad del corazón humano es Jesús, a través del poder de su evangelio, a través de la fuerza de su Espíritu Santo. Solamente a través de la predicación de la palabra de Dios es que el ser humano puede recibir un corazón nuevo. Así que, ¿cómo debemos responder? Primero, creyendo más firmemente en Jesús, abrazando el evangelio con toda nuestra fuerza, sabiendo que Él nos va a dar todo lo que necesitemos para continuar en todo ese trayecto que nos falta. En segundo lugar, podemos orar por los incrédulos, familiares, amigos, conocidos, personas que, por más que les hemos querido hablar de Jesús, no entienden. Oremos por ellos, porque solamente Dios puede hacer un milagro en su corazón para que ellos vengan a formar parte de la familia de Dios. Y número 3, hablando y compartiendo las buenas noticias de Jesús. No es suficiente orar solamente, esperando que Dios envíe un predicador del cielo para que le hable a un familiar, sino que debemos orar y ciertamente actuar. Dios nos ha dado ese privilegio de poder compartir de su verdad.
Tenemos que aprovecharlo, tenemos que tomarlo en cuenta y llevar el nombre de Jesús hasta lo último de la tierra.